Desde el debut de los Cuatro Fantásticos en 1961, que dio inicio a la era de las maravillas del cómic, el tema de la familia ha sido muy importante en el universo Marvel. Hay innumerables historias que presentan a un vástago superpoderoso, que proviene, por lo general, de unos padres todavía más poderosos, si cabe. Hoy vamos a echar un vistazo a los hijos e hijas más poderosos del universo Marvel. Algunos de ellos los conocéis muy bien, hay otros que seguramente los veremos en el futuro en el MCU. Pero antes de empezar me gustaría hablaros del patrocinador del vídeo de hoy, MyHeritage. MyHeritage es una plataforma genealógica online donde los usuarios de la plataforma pueden crear árboles genealógicos, subir y compartir fotos y buscar en miles de millones de registros históricos a sus familiares más lejanos, entre otras muchas cosas. Voy a comprobar yo, ¿vale? Voy a poner todos los datos de mi familia, los que conozco, y voy a ver si puedo encontrar información de mis antepasados. Vale, estamos aquí en MyHeritage. Entonces aquí pues lo que hay que hacer es rellenar toda la información que tú tengas sobre tu familia, ¿vale? Ha estado muy guay porque he encontrado información de María González del Pino, que es la madre de mi abuela. Tomasa Palacios González, que es mi abuela, que es de Costa Rica. O sea, te la ha pillado bien esto. Por la parte de mi madre y tal, he estado buscando el padre de mi abuela y lo he encontrado. Y he encontrado a su madre, exacto, María Palacios, nacida González del Pino. Vale, aquí ojito porque se viene algo muy gordo, ¿vale? Y es que siempre me ha dicho mi abuela, es decir, está aquí, que en paz descanse, que había oído de su padre decir que el abuelo de su padre, el abuelo del padre de mi abuela, era, atención, Alfonso XII. He descubierto que el padre del padre de Tomasa, ¿vale?, de mi abuela, se llama Roberto Palacios, ¿vale? Entonces su padre, en teoría, según decía o había escuchado de Roberto, sería Alfonso XII. Parece ser que este rey, muy raro en los reyes, parece que tenía pues muchas queridas y tal, ¿no? Y con una de ellas tuvo un bebé y ese bebé es el abuelo de mi abuela, según la historia que se ha ido contando y tal. Siempre nos lo hemos tomado un poquito a cachondeo, la verdad. Pero esta plataforma sí que funciona muy guay. Mi familia está muy en España, bueno, entre Francia y España. Pero si fueses, por ejemplo, una persona que tiene familiares en Estados Unidos, ¿no? Pues seguramente que gracias a MyHeritage podrías encontrar a esa gente y además ponerte en contacto con ellos. Una cosa que también mola mucho es si tienes fotos de tus antepasados, ¿no? Pues puedes animarlas con MyHeritage. Regístrate ahora y disfruta de 14 días de prueba gratuita y un 50% de descuento. Lo dicho, si queréis conocer vuestros antepasados, MyHeritage es una plataforma genial. Bueno, mutantes inhumanas, vamos con los 10 hijos más poderosos de Marvel Comics y seguramente que si todos estos personajes salen al final en el UCM, pues también sería un top de los 10 más poderosos, ¿vale? Creo que habría alguno en el UCM que quizá sería más poderoso en las películas que en los cómics. Hablo de Wiccan, que no está en esta lista de los 10 más poderosos porque en los cómics empezó muy bien el personaje, realmente tenía un futuro muy prometedor, pero al final los guionistas no han sabido darle ese punch que merecía. La verdad es que estuvo mejor el origen que luego el resto de historias que le han acompañado. Así que no está Wiccan dentro de este top 10 en los cómics, pero seguramente que si sale más en el UCM acabará siendo pues más poderoso y más importante. ¿Qué tal si empezamos por Skaar, hijo de Hulk? Skaar es hijo de Hulk y de la extraterrestre Kayera, que concibió a Skaar durante los eventos de Planet Hulk. Tras la muerte de Kayera y la salida de Hulk de Sakaar, Skaar surgió de un capullo, con la edad equivalente a la de un preadolescente. Después de la destrucción de Sakaar, llega a la Tierra con el único deseo de matar a su padre, Hulk, al que culpa de todo lo malo que le ha ocurrido. Al enfrentarse a Hulk, ese deseo de venganza se va apagando a medida que se da cuenta de que Hulk no es tan fuerte como él recordaba. Más tarde, Bruce Banner, liberado de Hulk, se alió con él y se dedicó a enseñarle todas las cosas que en su infancia salvaje no aprendió: el trabajo en equipo, desarrollar amistades y resistir la tentación. Los rumores dicen que Skaar podría aparecer en la serie de She-Hulk, ¿vale? A ver, realmente tendría sentido, sería divertido ver a un vástago, ¿no?, de Hulk, porque claro, en Sakaar, digamos que Hulk era el campeón, el rey, y seguramente pues que algunos momentitos de intimidad con alguna extraterrestre tuvo.
Digo yo, era un campeón, ¿no? Estaría divertido que el hijo de Hulk, un hijo salvaje de Hulk, llegase a la Tierra, ¿no? Para rendirle cuentas a su padre. Podría estar muy divertido. Siguiente hijo, Daken, el hijo de Lobezno. Itsu, la esposa japonesa embarazada de James Owlett, Logan, fue asesinada por el soldado de invierno, a quien habían lavado el cerebro. Aún así, el bebé sobrevivió y se dice que la supervivencia del bebé fue posible gracias a su factor de curación mutante heredado. También heredó poderes similares a su padre, como el aumento de los sentidos o las garras retráctiles, solo que son dos que salen de los nudillos y las muñecas y no son de adamantium. La historia se repite y también tiene sed de venganza hacia su padre. Vamos, que en Marvel Comics hay una de daddy issues brutal. ¿Por qué quiere ir a por su padre? Porque le echa la culpa de la muerte de su madre. Más adelante llega a infiltrarse en unas instalaciones de S.H.I.E.L.D. donde tienen encerrado a Wolverine y llega a enfrentarse a él dejándolo muy mal herido. Llegó a formar parte de los Dark Avengers y la verdad es que moló bastante esa etapa. Creo que fue la más brillante del personaje. Quizá en un futuro podamos ver algo así. Ahora vamos a hablar de un personaje que lógicamente tiene que salir, que es la Bruja Escarlata, hija de Magneto, uno de los villanos más importantes de Marvel. Me pregunto si eso podríamos verlo de alguna manera en el UCM, ¿no? Todo el tema mutantes está por ver y quizás se podría vincular a Wanda con su padre de alguna forma, pero la historia es digna de una telenovela, e incluso te diría de una novela turca, de estas que gustan tanto a las madres. En los cómics, Wanda y Pietro conocen a un hombre llamado Robert Frank, quien les revela que cree que son sus hijos. La historia de que su esposa llegó a morir después de dar a luz convence a Wanda y durante un tiempo se refiere a sí misma como Wanda Frank. Más tarde, Django Maximoff llega a Estados Unidos y les dice a Wanda y Pietro que son sus hijos Ana y Mateo. Los gemelos viajan con Django a Wundagore. Allí Wanda es poseída temporalmente por el demonio Chitón o Catón. Mientras tanto, Quicksilver conoce a Boba, quien confirma que ni los Maximoff ni los Frank son los padres de los gemelos. Boba es una vaca que habla. Boba afirmó que había ayudado en el parto de una mujer embarazada llamada Magda, que llegó a Wundagore después de huir de su peligroso esposo, un hombre vengativo con habilidades sobrehumanas. Al final de la aventura, Wanda se libera de su posesión del demonio, con la mala suerte de que mató a su propio padre postizo, ¿no? Al tal Django. En ese momento no se les ocurre otra cosa que decir: como los he matado y ha sido nuestro padre, aunque sea falso, vamos a ponernos otra vez el apellido de Frank. Se iban poniendo y quitando apellidos cada día. Años después, ya cuando Bruja Escarlata estaba casada con Visión, Magneto buscó un poquito lo que había pasado con su exmujer, que se fue corriendo asustada y tal, ¿no? Y descubrió que Bruja Escarlata y Mercurio son sus hijos, ¿no? Y lo reveló. Y ¡ay, ay, qué hype! Siguiente personaje, Franklin Richards, hijo de Red Richards. Franklin Benjamin Richards nació en Nueva York de Red y Susan Richards. Franklin comenzó a manifestar sus poderes cuando era un niño pequeño debido a los genes alterados por la radiación de sus padres, lo que llamó la atención de Anilus, quien buscó usar a Franklin como una fuente para su propio resurgimiento. Posee el poder de distorsionar la realidad, es decir, de hacer realidad cualquier pensamiento o deseo. Franklin una vez creó inconscientemente su propio universo de bolsillo, que abarca una réplica virtual de la Tierra 616. Eso en los cómics se tradujo como la Marvel Reborn. Marvel Reborn, ya os he hablado muchas veces, de hecho Panini hace relativamente poco, ¿vale? Reeditó esas historias. Y bueno, hubo un momento en los 90 que con el tema del evento de Onslaught y tal, Marvel pues quiso hacer una especie de Ultimate, antes de Ultimate, ¿no? Haciendo un reboot de los personajes que ya no vendían tanto, como el Capitán América, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y tal, creando un universo paralelo, contando las historias de origen de nuevo con grandes dibujantes y tal. Fue un fracaso. Además de la realidad y la manipulación molecular, Franklin tiene vastos poderes psiónicos que se han manifestado como telepatía, telequinesis, explosiones de energía de fuerza de conmoción, precognición y proyección astral. Además que pasa una cosa con este personaje en los cómics, que es que cada vez que se empieza una nueva saga de cómics, un nuevo guionista, un nuevo dibujante y tal, el personaje crece y descrece. Hay historias donde el niño, a lo mejor hace 20 años, el niño pues era medio adolescente y luego lo pillan otros dibujantes y vuelve a ser un niño. Ha llegado a ser otra vez bebé. Como siempre comento, lo bueno del UCM es que los personajes jóvenes crecerán y podrán darles un protagonismo mucho más sólido en un futuro. Siguiente hijo, Legión, hijo de Charles Xavier. Es el hijo de Charles y Gabrielle Haller. Legión asume el papel de un antihéroe que tiene una enfermedad mental grave que incluye un trastorno de identidad disociativo. Ostras, esto es bastante parecido a Moon Knight. Bueno, sí
y no. Es decir, este personaje tiene problemas muy severos en la mente, pero es mucho más poderoso. Mientras Charles trabajaba en un centro psiquiátrico israelí, conoció a una paciente llamada Gabrielle Haller, con la que tuvo una aventura y sin que Xavier lo supiera, finalmente resultó en el nacimiento de su hijo David. La verdad es que son bastante pichabravas, los personajes de Marvel. Los hijos suelen salir porque, mira, este también lo mismo, igual que Hulk, igual que Lobezno, o sea, una cañita al aire por ahí y de repente, ostras, un hijo perdido. Suele ser bastante normal. Legión es un mutante de nivel Omega que tiene múltiples personalidades y fundamentalmente tiene la capacidad de alterar la realidad y el tiempo a voluntad en una escala cósmica, pero debido a sus múltiples personalidades, en la práctica sus habilidades varían dependiendo de la personalidad dominante. Algunas de las personalidades de Legión transforman físicamente su cuerpo, puede convertirse en mujer, se transforma en hombre lobo. Muchos conocéis a este personaje por la serie que se hizo hace unos años, que bueno, pues era una serie bastante curiosa, tenía cosas, tenía posibilidades, pero bueno, el ritmo era raro y la primera temporada bien, la segunda bajó un poquito más. Pero bueno, sí que es verdad que en esencia presentaba muy bien el personaje. Pero bueno, ya te digo que era muy poco superheroico. Es que al final un personaje que tiene tanto poder necesitas muchos efectos especiales y en esa serie muchos no había, pero lo que había estaba muy guay. Otro hijo bastante poderoso, aunque a lo mejor menos que todos estos, es Cable, hijo de Cíclope. Nathan Christopher Charles Summer es el hijo de Scott Summers, también conocido como Cíclope, y además su madre es Madeleine Pryor, que más tarde se reveló que era un clon de Jean Grey. Nathan fue infectado con un virus tecnoorgánico cuando aún era un bebé. Fue enviado a una posible línea de tiempo futura donde podría ser tratado y vivir su vida. En ese momento futuro, Nathan se convirtió en el guerrero Cable. Más tarde regresó a la era actual, llegando inicialmente a algunos años antes de su propio nacimiento. Cable nació con habilidades telepáticas y telequinéticas, sin embargo, la medida en que ha podido utilizar estos poderes ha variado drásticamente a lo largo de sus apariciones. Otra hija de Cíclope, Rachel Summers, hija de Cíclope y esta vez de Jean Grey. Rachel Ann Summers proviene de una Tierra futura alternativa conocida como la Tierra 811, como se ve en Días del Futuro Pasado. En esta realidad, el asesinato del senador Robert Kelly provocó la ratificación de la Ley de Registros de Mutantes, lo que lleva a un futuro distópico con cazadores de mutantes. Rachel posee varias habilidades psiónicas, generalmente exhibidas a través de telepatía, psicometría, telequinesis y manipulación de tiempo limitado. Otras como el cronoskimming, que le permiten trasplantar temporalmente la mente de una persona y enviarla a través del tiempo a una versión más joven o mayor, un ancestro o descendiente cercano y obviamente la fuerza Fénix heredada de su madre. Días del Futuro Pasado ha sido una de las mejores películas que se han hecho jamás de los X-Men, para mí la mejor, y aquí bueno, pues le dieron ese poder a Kitty Pryde, ¿no? Que poco tiene, o sea, que no tiene nada que ver, porque Kitty Pryde no tiene ese poder, pero en los cómics es ella la que hacía eso. Spider-Girl, de May Day, hija de Peter Parker y MJ. May Parker aparece en el universo MC2 como la hija adolescente de Peter Parker y Mary Jane Watson, y apareció por primera vez en un What If que la verdad tuvo mucho éxito. A pesar de las esperanzas de sus padres, May comenzó a desarrollar poderes arácnidos de su padre cuando tenía 15 años, y pronto se dedicó a luchar contra el crimen. A nivel de poderes son muy parecidos a los de su padre, algunos muy mejorados como por ejemplo el sentido arácnido y otros totalmente lo contrario como el trepar edificios que le cuesta un poquito más. Aparte de lanzar redes, también lanza aguijones, pero raramente los usa por considerarlos demasiado brutales. Si hablamos de hijos, ¿quién es el padre de todos? Pues Odín. ¿Y el hijo más poderoso? Pues Thor. Tiene que salir en este top. Poco os puedo comentar que no sepáis ya de Thor. Creo que las películas lo han mostrado. De hecho, lo han desarrollado incluso demasiado, ¿no? Pero bueno, que en los cómics, pues Thor, te diría que a lo mejor es más poderoso que en las películas, ¿vale? Él es capaz en los cómics de levantar 20 planetas de golpe, creo. Me refiero al peso, ¿no? Que puede levantar 20 planetas Tierra. Algo que tampoco pasa en las películas, o al menos no lo explican, es que cuando Thor está en una pelea y está muy jodido, aparece un nuevo estado en él, que es la locura del guerrero, llamado Berserker Gang, lo que aumenta su fuerza y su resistencia por 10. El problema, que ataca tanto a los enemigos como a los amigos. O sea, se convierte ahí en una cosa loca, con el martillo dando hostias a todo el mundo, ¿vale? Y bueno, no es algo muy común, pero ha pasado alguna vez. Thor posee sentidos agudos que le permiten rastrear objetos que viajan a la velocidad de la luz y escuchar gritos desde el otro lado del planeta. En algunos casos incluso puede regenerar su cuerpo. Es resistente a la magia
y no tiene, pues no puede enfermar, digamos, con enfermedades de la tierra, digamos, ¿no? Humanas. Y vamos a acabar hablando del hijo de un villano muy importante en Marvel. Hemos hablado de Magneto, que tiene pues sus hijos, Bruja Escarlata y Mercurio. Y bueno, pues también hay alguien que ha tenido un hijo, ha tenido un desliz por ahí, que le ha pasado por lo mismo que a los otros, ¿vale? Que no sabía que de repente tenía un bebé por la galaxia. Y estoy hablando del hijo de Thanos, Thane. Thane es el hijo de Thanos y una mujer inhumana que regresó embarazada de su hijo después de que las dos bandas chocaran en una guerra entre inhumanos y eternos. Lo típico que pasa en una guerra, ¿no? Que estás ahí peleando y tal y ¡ay, te lías y le acabas haciendo un bebé. Como sabéis, los inhumanos obtienen sus poderes más heavies cuando las nieblas terrígenas pues se apoderan de ellos, ¿no? Y esto pasó también con Thane. Al principio era muy poderoso y tal, pero cuando las nieblas terrígenas salieron a la luz, ¿no? Y pues pudo ver cuál era el tope de su poder, se vio que era un poder muy mortal. Pero muy mortal. Tan mortal como que si te tocaba con una mano, morías. Claro, se junta que tiene pues los poderes de los inhumanos, que es eterno también, pues una mezcla entre eterno e inhumano, que es el hijo de Thanos, que no estará muy bien de ahí. Pues hay un momento en que si el tío este se vuelve loco y empieza aquí a tocar a todo el mundo, se acaba Marvel. Como le dé al tío por saludar a todo el mundo, en plan, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pum, a tomar por culo. Hola, ¿qué tal? Soy Thane. Hola, ¿qué tal? Pum, pum, van cayendo todos. Y se acaba Marvel. Y habría que empezar a leer DC. En fin, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que de todos estos personajes te diría que me gustaría ver bastante en un futuro Franklin Richards. Vamos, personaje que hay que ver sí o sí, ¿vale? Daken, hijo de Lobezno, Scar, hijo de Hulk, creo que son los que más me gustaría ver. Pero bueno, ya te digo, a Cable ya lo hemos visto en las películas y también lo veremos en el UCM. En fin, dejadme aquí abajo, por favor, cuál es vuestro hijo o hija preferido, ¿de acuerdo? De Marvel. Si tenéis hijos, pues entiendo que es el vuestro. Si os ha gustado el vídeo, like, suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Mutantes inhumanas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, estamos en directo. Vamos allá. Voy a presentar a los invitados de esta noche, ¿vale? Son cuatro personalidades diferentes, como lo que quizá podría tener en un futuro Mark Spector, no lo sé. Ya hablaremos de ello porque hay muchas teorías ahí.